Bienvenidos. Tengo una triste noticia hoy, y es que ha terminado oficialmente Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan. Y como algunos sabrán, no ha sido un momento fácil para los fans. Bueno, este anime marcó un antes y un después en la historia. Y como ahora todos estamos abatidos, voy a aprovechar para hacer un análisis de algunas cosas turbias de la serie, y elaborando algunas teorías oscuras, basándose en los hechos históricos que dieron lugar a esta historia, o que, de alguna manera, parecen coincidir con lo que vemos en él. Aclaración, no tiene nada que ver con la trama en sí del anime, e intentaré no destripar el final a nadie. Como aviso, este vídeo tendrá algunos spoilers, pero no importantes, salvo al final, y los iré avisando a lo largo del vídeo, así que los que quieran aún están a tiempo de librarse. Ahora sí, vamos a empezar por el comienzo, pero el comienzo de todo. Hay cosas en la historia de Shingeki que nos hacen recordar fragmentos de nuestro pasado. Siempre fue un misterio saber el origen real de las cosas, ya que al igual que en la realidad, la historia está contada y manipulada por diferentes entidades. Así pues, al principio de la serie lo único que sabemos es que Paradis, la ciudad de origen, último bastión de la humanidad, solo tiene 100 años de historia. Antes no había nada, o al menos no se conoce nada, salvo una lucha que condenó a la humanidad a refugiarse tras unos muros divinos por culpa de unos seres que aparecieron repentinamente, como puestos ahí por un dios. ¿Nos suena? Esta es la historia origen de la religión, el Génesis. Pues no había nada, y Dios creó. Puso ahí a los animales y a los humanos, y creó un paraíso para ellos, donde todo lo exterior estaba corrupto. De hecho, Paradis se llama así por el paraíso, así que no es raro, pues ya se sabe que todo esto era una crítica a la religión en sí, y esto lo veremos a lo largo de toda la historia del anime. Por ejemplo, los muros, que son tan importantes como simbólicos, se llaman María, Rose y Sina, una referencia directa a la religión, ya que María se llama así por la Virgen María. Rose es más ambiguo, pero es un símbolo directo hacia la Virgen, y está relacionado también con la pureza o la belleza de esta. Y Sina, aunque hay varias teorías, la más cercana es que viene de Sin o Sinner, que es pecado, en referencia al pecado original. Pero yo considero que tiene una explicación más directa, y es que podría referirse al monte Sinaí, donde el pueblo judío fue liberado por Moisés y donde se crearon los 10 mandamientos. Esta historia tiene aún más sentido si vemos que María, el muro más exterior, protege a la gente de clases bajas o campesinos, mientras que Sina protege el core, las clases altas y políticas, así que considero más correcto que haga referencia a los mandamientos. Pero también es donde se encuentran los pecadores, así que ambas pueden ser válidas. Y todo esto hace referencia al Antiguo Testamento, cosa que será importante. Si avanzamos en la historia, descubrimos que, de hecho, la historia humana es mucho más antigua y podemos ver cómo al principio todo se divide en tribus guerreras y conflictos culturales, muy parecido a como era nuestro mundo hace miles de años, con muchas culturas tratando de hacerse con el poder y con su propia religión. Entre todo esto algo llama nuestra atención, y es el pueblo de Ymir. No hace falta que explique que esto es, de hecho, una referencia directa al pueblo judío. Parece que al mangaka le gustaba. Como podemos ver, el pueblo de Ymir era un pueblo apartado que acaba siendo víctima de una tribu guerrera que los esclaviza. También nos sonará, pues es exactamente lo que pasó con Jerusalén cuando llegó el Imperio Romano. De hecho, el rey tiene cierto parecido a un emperador romano de esa época. Pero algo sucedió entonces y es que llegó el nacimiento del Mesías, Jesucristo. ¿Eso quiere decir que Ymir es el símil de Jesús? Bueno, no exactamente, pero hay varias cosas que veréis que tienen en común. Para empezar, Ymir fue rechazada por su propio pueblo, traicionándola para que fuera sacrificada y así mantener a salvo al resto. También tuvo una conexión especial con una entidad superior, que le proporcionó de alguna forma poderes divinos, los cuales usó para liberar a su pueblo, más o menos. A diferencia de Jesús, Ymir trabajó para el rey para crear un imperio y transmitir su poder por todo el mundo. Y aquí creo que más bien deberíamos hacer el símil con el cristianismo en sí. Ymir fue sacrificada por su pueblo. No había forma de sobrevivir ahí, no fue una heroína. No fue nadie especial, igual que Jesús en su época, así que tiene más sentido decir que su conexión con los poderes divinos simboliza el despertar de una nueva religión, el despertar del cristianismo. El mismo nombre Ymir representa también, aunque en la religión nórdica, la primera ancestra de todos los gigantes, un simbolismo bastante directo. Pues Ymir se convirtió en un símbolo que dio poder suficiente a su pueblo para crecer. No, un símbolo que utilizaron los guerreros para ampliar su imperio, y sí, exactamente igual que en la realidad, ya que los romanos usaron el cristianismo, que apenas era conocido, para imponer su influencia y aumentar su poder por todo el mundo, algo que a ellos les duró unos cientos de años, pero al imperio del anime le duró cerca de 2000 años. Y esto es importante ya que también hace referencia a la duración de la religión cristiana, que no tiene más de 2000 años. ¿Casualidad? Pero hay algo aún más turbio,
ya que también podría representar lo que los judíos esperaban del Mesías, que era una conversión en rey y una expansión de su pueblo. Y yo creo que se juega con esta dualidad toda la serie, ya que este nuevo imperio se llama el Día, que algunos dicen ser llamado así por el diablo, literalmente en español, pero es más conocido que el Día viene de Erden, que en alemán significa tierra. Así tendríamos la llegada de la divinidad a nuestra tierra. Pero tiene más sentido que venga de diablo, ya que desde el principio de la serie nos quieren transmitir que los eldianos son demonios. Por ejemplo, Levi es un acrónimo de Evil, y Ackerman hace símil con Akuma, que es demonio en japonés. Es aún más evidente el símil de Ymir con Jesús cuando, al momento de su muerte, no solo se sacrifica ella misma, teniendo el poder suficiente para salvarse, sino que para mantener su poder, el rey se la da de comer a sus propias hijas, que por cierto se llaman igual que los muros. Y es que es el propio mensaje de Jesús en la última cena. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo para él. Así también el que me coma vivirá por mí. Y comerse a Ymir trajo consigo la transmisión de esa vida, o esos poderes que pasaron de generación en generación por todo el pueblo de Ymir. Y aún se sigue haciendo en la realidad, pues seguimos bebiendo ese cuerpo de Cristo, que es el pan, y su sangre, que es el vino, para transmitir la fe cristiana. Esto no acaba aquí, ya que vemos que esa referencia es literal más adelante, cuando no solo convierte a un titán te hace heredar sus poderes, sino que directamente se utiliza el vino para convertir a gente en titanes. Después de la muerte de Ymir, los poderes de los titanes se dividen en 9, un número extraño, pero sabemos que nada es casualidad para este escritor. Hay varias mitologías que usan el número 9, principalmente para destacar un grupo de dioses, como es el caso de la romana a la egipcia. Este caso es más conocido por la egipcia, en concreto la Eneada, que era el conjunto de los 9 dioses primordiales. Durante la historia descubrimos además que estos titanes poderosos poseen habilidades especiales, entre ellas que pueden cambiar entre su forma humana y titán a voluntad. Pero llama aún más la atención el hecho de que solo pueden vivir 13 años tras obtener ese poder. 13 años. Y haré hincapié en esto porque, al igual que antes, los números no son aleatorios. 13 es un número realmente conocido, ya que representa mal augurio en todas las culturas, relacionado con la mala suerte o la muerte. Y sabemos que los japoneses son muy supersticiosos. De hecho, esto también tiene un origen religioso, ya que se dice que viene del cristianismo. Un número que vemos repetido, por ejemplo, poco antes de la muerte de Jesús, en la última cena, donde hay 13 individuos, 12 apóstoles y Jesús. Es más, los apóstoles ya fueron 13, ya que cuando Judas se suicidó por la traición, otro lo sustituyó. Y esto ya quizás es paranoia mía, pero el árbol de los titanes posee 9 titanes, que a su vez vienen de las 3 hijas de Ymir, y junto a esta, suman 13. No creo que sea una locura pensar que el creador ya había hilado esto al hacerlo. Varios siglos después, con la colonización de los titanes de prácticamente la totalidad del mundo, hubo una resistencia contra este dominio que desencadenó la Gran Guerra. Posteriormente conocemos que, de hecho, esta guerra se libró por culpa del titán martillo, es decir, fueron traicionados por uno de su propio pueblo, para acabar con la tiranía del imperio de los titanes. Y entramos en tema turbio, porque todo esto es sin duda relacional con la época nazi. Todo parece indicar que Marley, el imperio que se alzó contra el pueblo de Ymir, son una referencia a la Alemania nazi. El hecho de que fueran traicionados por algunos de sus propios miembros recuerda cómo muchos judíos de hecho eran condecorados nazis, hasta el punto de que se estima que el propio Hitler tenía raíces judías. Y hay referencias alemanas, como el apellido Fritz o el propio Jäger. De hecho, Ackerman es un apellido judío askenazi. Sí, además de parecerse a demonio. Este tío sabe cómo elegir nombres. Esto toma más sentido al saber que, tras la guerra, los titanes fueron desterrados a Paradis, mientras un grupo de eldianos fue retenido en Marley en una zona de cuarentena, que es una clara referencia a los campos de concentración nazis. Si tenéis alguna duda, los propios eldianos de Marley son marcados con una banda en el brazo, igual que se hizo con los judíos durante el Holocausto, mientras eran obligados a matar a más de los suyos. Además, como forma de castigo, los eldianos que no cumplían con los requisitos eran mandados a Paradis, una isla retirada donde tenemos la ciudad del principio, que parece apuntar a que es un símil con Israel, ya que es el país que se ofreció a los judíos para su retiro tras el Holocausto, que además forma parte de la Tierra Santa, así que todo encaja. Otro apunte es que Marley tiene una historia para contar sobre los eldianos y Paradis tiene otra, y ninguna de ellas correcta, pero que defiende sus motivaciones. Esto no solo sería una referencia religiosa, sino política, pero podemos hacer un símil directo con las religiones, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que, a pesar de venir del mismo concepto, difieren en sus escrituras sagradas, y sin embargo nacen de ellas dos religiones totalmente opuestas. Estas referencias, aparte de verlas a lo largo de toda la serie como he comentado, las vemos de forma totalmente explícita. Por ejemplo, se ve como Ymir es tentada por el diablo a comer un fruto prohibido que la corrompió, igual que en la Biblia ocurre con Eva y el árbol del Edén. Y sabemos que no es así, exactamente,
porque sí hay un árbol, pero esto podría considerarse algo simbólico de la propia serie. Hasta este punto podríamos considerar que el creador es un fiel defensor del pueblo judío, pero sin embargo podemos observar a lo largo de la serie cómo representa la cruda guerra, y llegamos a odiar incluso más a los eldianos que matan a sangre fría a su propia gente, o a los que gobiernan Paradis, que no tienen reparo en engañar y maltratar a sus ciudadanos. Y aquí entran los personajes, que poco a poco vamos descubriendo cómo, a su manera, todos son manipulados para ser malvados o cometen actos de dudosa moralidad. Los propios marleyenses llaman demonios a la gente de Paradis, pero es que el propio anime nos lo muestra como algo malo, como los acrónimos que he enseñado anteriormente, o el hecho de cómo viven dentro de Paradis, o las injusticias que vemos con los protagonistas, provocadas en su mayoría por la misma gente para la que trabajan. El otro punto clave de esto es que a pesar de llevar 2000 años asediando y colonizando, ahora parten del rol de víctimas, aunque sí que son víctimas en su mayoría, con el objetivo de liberar a su pueblo y acabar con el imperio de Marley a toda costa. Es decir, se invierten los papeles. A Grisha lo vemos ser capaz de traicionar y acabar con la vida de su propio pueblo por tal de clamar venganza contra Marley, y a la gente de Paradis le consume el mismo deseo. Pero es que va más allá, ya que la guerra ahora se da entre los propios eldianos, mientras Marley tiene la misión de conseguir el titán fundador de Paradis, porque representa el poder absoluto. Y esto sí que podría ser la mejor referencia del creador, ya que podemos trasladar a conflictos actuales como el de Israel con Palestina. Y es que por un lado tenemos a civiles enfrentándose entre ellos sin saber por qué, o siendo simplemente soldados que cumplen órdenes, mientras las élites buscan hacerse con el control de la Tierra Santa, que es uno de los tesoros más preciados para todo el mundo, por lo que supondría una superioridad frente al resto de religiones, que sería representado con el hecho de querer apoderarse del titán fundador. Y ahora entra aquí Eren, porque no solo es el prota, es el titán fundador, y además es el titán de ataque, cuyo propósito es el de luchar por la libertad. Así que en cierto modo, Eren es otra referencia a Jesús, pero mejor hecha, y ahora lo explicaré. Para empezar, Eren significa santo, y es similar a Edén, el paraíso, que es el objetivo de Eren, crear una especie de paraíso del mundo cruel que existe afuera. Hasta se parece físicamente. Eren acaba por buscar la forma de salvar a su pueblo a costa de destruir el resto del mundo, lo que no es muy heroico, y esta es su contraparte, porque es tan bueno como malo. El hecho de que Eren vea el genocidio como única solución a defender a su gente puede recordar también a un holocausto, aunque creo que iría más encaminado a una tercera guerra mundial o algo simbólico, porque en este caso no hay ninguna discriminación. Si de hecho tuviera que relacionarlo con algo, sería con el apocalipsis. Eren representa el apocalipsis. La humanidad ha tenido su tiempo de mejorar y no lo ha hecho. Así que es juzgada y tenemos la segunda venida del Titán Supremo, como lo fue Ymir, representando la segunda venida de Jesucristo. La parte fuerte viene cuando, y esto es spoiler del final, descubrimos que Eren realmente se sacrifica para salvar a su gente, no porque quiera crear un paraíso, ni porque odia a los demás, sino como símbolo o como acto de unificación. Así que, aunque sus métodos sean los opuestos a los de alguien como Jesús, es alguien que acabó sacrificándose por su propia gente, además para unificar a todos en paz y amor. Un poco maquiavélico, pero efectivo. Para colmo, Eren en su fase de morir está atado como si estuviera crucificado, representando que, a pesar de tener todo el poder de un dios y ser prácticamente omnipotente, está atado y decide sacrificarse por los demás, porque es su cometido. Y esto lo sabía desde el principio de todo. En conclusión, podríamos decir que todo gira en torno a historia bíblica o religiosa, que es el centro de todos los conflictos importantes al final del día, o incluso que representa el ánimo de expansión que una idea o cultura puede tener, llegando a acabar con el resto del mundo para imponer su propia visión. Pero esto no acaba aquí, ya que en la escena final vemos como el mundo sigue igualmente en guerra y acaba siendo destruido, por lo que es un mensaje un poco pesimista, aunque considero bastante cercano a la realidad. Incluso nos dejan un final abierto de cómo la historia está condenada a repetirse. Y hasta aquí, seguro que me dejo un montón de referencias, así que podéis decirme en los comentarios. Esta fue mi oda a la serie. Espero que os guste, porque si es así y recibe apoyo, tengo otro preparado analizando cosas científicas de la serie. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo, si no está ya una guerra antes.